Bueno, buenas noches, profesor. Mi nombre es Alfredo Vázquez Aldana y voy a presentar la exposición que me tocó. En este caso, yo elegí el tema de linfopoiesis. Entonces, vamos a empezar. La linfopoiesis es el proceso biológico mediante el cual se forman, diferencian y maduran los linfocitos y células que son fundamentales en el sistema inmunológico adaptativo. Este proceso ocurre principalmente en los órganos hematopoyéticos y también en los órganos linfoides, como por ejemplo en la médula ósea, el timo, los ganglios linfáticos y el vaso. Em, el- la importancia de la linfopoiesis radica en que permite la producción constante de células capaces de reconocer agentes extraños y desarrollar memoria inmunológica para poder coordinar respuestas defensivas específicas contra microorganismos, células tumorales y sustancias antígenas. Diversos autores consideran que la linfopoiesis representa uno de los fenómenos más complejos de la hematopoiesis. El histólogo Junquería, en su obra Histología básica, señala que el sistema inmunitario depende de un equilibrio dinámico entre la proliferación celular, la diferenciación y la apoptosis. Según este autor, la producción de los linfocitos no es un fenómeno aislado, sino que es un proceso regulado por señales moleculares, citocinas y contacto celular. Por su parte, Ross y Paulina de Histology and Text in Atlas describen la linfopoiesis y que esta inicia de células madre hematopoyéticas pluripotenciales, presentes en la médula ósea roja. Desde el punto de vista etimológico, el término linfopoiesis proviene del griego linfa, que significa agua clara o linfa, y poiesis, que significa formación. Por lo tanto, literalmente podríamos hablar de un concepto como formación de linfocitos. Este concepto ha evolucionado a lo largo del tiempo. En los primeros estudios de inmunología se creía que los linfocitos eran células relativamente simples y de poca relevancia funcional. Sin embargo, investigaciones desarrolladas en el siglo XX demostraron que estas células poseen funciones altamente especializadas. Históricamente, la comprensión de la linfopoiesis avanzó gracias a científicos como Paul Ehrlich, quien, por ejemplo, desarrolló técnicas de tinción que permitieron diferenciar a las células sanguíneas. Posteriormente, investigadores como Max Cooper y Hacker Miller demostraron la existencia de dos grandes linajes linfocitarios, los linfocitos B y los linfocitos T. Estos descubrimientos revolucionaron la inmunología moderna, ya que permitieron entender cómo el organismo desarrolla la inmunidad humoral y celular. La linfopoiesis toma parte de la hematopoiesis general. La hematopoiesis es el proceso mediante el cual se producen todas las células sanguíneas, ya sean eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Dentro de este proceso general existen dos grandes líneas celulares, la línea mieloide y la línea linfoide. La línea mieloide origina neutrófilos,
eosinófilos, basófilos, monocitos y eritrocitos, mientras que la línea linfoide se va a encargar de originar a los linfocitos. Las células madre hematopoyésticas poseen dos características fundamentales: autorrenovación y pluripotencialidad. La autorrenovación permite el mantenimiento de una reserva permanente de células precursoras. La pluripotencialidad permite diferenciar hacia múltiples tipos celulares. Cuando ciertas señales moleculares actúan sobre estas células madre, algunas se convierten en progenitoras linfoides comunes. A partir de estos progenitores se originan los diferentes tipos de linfocitos. En condiciones fisiológicas normales, el organismo humano produce millones de linfocitos diariamente. Este fenómeno es necesario porque los linfocitos tienen una vida limitada y deben reemplazarse continuamente. Además, durante las infecciones o procesos inflamatorios, la producción linfocitaria aumenta considerablemente para responder a las necesidades inmunológicas del organismo. La regulación de la linfopoiesis depende de numerosos factores. Entre los más importantes destacan las interleucinas, especialmente la interleucina 7, que es la que estábamos viendo en la diapositiva anterior, considerada esencial para el desarrollo de los linfocitos. También participan factores estimulantes de colonias, hormonas tímicas y moléculas que adhieren de adición celular. Por su parte, Guyton y Hall, en el Tratado de Fisiología Médica, destacan que la comunicación entre las células inmunológicas es indispensable para que se mantenga la homeostasis inmunitaria. La linfopoiesis puede así dividirse en varias etapas. Eh, Primero ocurre la diferenciación inicial en la médula ósea. Luego sigue la maduración específica según el tipo celular. Luego se produce la selección inmunológica, especialmente el timo para linfocitos T. Finalmente, las células maduras migran hacia órganos linfoides permi- periféricos donde podrán ponerse en funcionamiento frente a antígenos. Un aspecto fundamental es que la linfopoiesis no solo genera células inmunológicas, sino que también tolerancia inmunológica. Esto significa que el organismo aprende a diferenciar lo propio de lo extraño. Si este mecanismo falla, pueden aparecer enfermedades autoinmunes como podría ser el caso de lupus eritematoso, sistémico, artritis reumatoide o diabetes mellitus tipo 1. La médula ósea constituye la médula ósea constituye el principal órgano hematopoyético del cuerpo humano y desempeña un papel central en la linfopoiesis. Anatómicamente se localiza en el interior de los huesos largos y huesos planos. En adultos, la actividad hematopoyética se concentra posteriormente en vértebras, esternón, costillas, pelvis, epífisis proximal y el fémur. Existen dos tipos de médula ósea, la médula ósea roja y la médula ósea amarilla. La médula ósea roja es rica en células hematopoyéticas y participa en la formación de las células sanguíneas. La médula amarilla contiene mayor cantidad de tejido adiposo, contiene mayor cantidad de tejido eh, y de actividad hematopoyética. En situaciones de necesidad extrema como una hemorragia severa, parte de la médula amarilla puede ponerse en funcionamiento para recuperar la capacidad productiva. Existen dos tipos de médula ósea, la médula ósea roja y la médula amarilla. La roja es rica en células hematopoyéticas y participa de forma em, activa en la formación de las células sanguíneas. La médula amarilla contiene mayor cantidad de tejido adiposo y menor actividad hematopoyética. En situaciones de necesidad extrema como las hemorragias que sean severas, parte de la médula amarilla puede ponerse en funcionamiento para recuperar la capacidad productiva.
En el microambiente medular existen células estomacales que brindan soporte estructural y funcional a las células precursoras. Estas células producen factores de crecimiento, citocinas o moléculas de adhesión que regulan la supervivencia y la diferenciación celular. Alberts, en Macromolecular Biology and Cell, describe el microambiente como un nicho hematopoyético altamente especializado. Las células madre hematopoyéticas se encuentran cerca de vasos sanguíneos sinusoidales. Esta disposición anatómica facilita a las células maduras que estas células maduras ingresen rápidamente a la circulación. Los sinusoides poseen paredes discontinuas que permiten el paso celular hacia el torrente sanguíneo. El progenitor linfoide común representa el punto de partida específico de la linfopoiesis. Este progenitor pierde progresivamente la capacidad de formar a las células mieloides y adquiere el compromiso hacia el linaje linfoide. A partir de él surgirán tres poblaciones principales: el linfocito B, el linfocito T y las células NK Natural Killer. La interleucina 7 es considerada una de las citocinas más importantes en la linfopoiesis. Esto porque su función principal consiste en estimular proliferación y supervivencia de progenitores linfoides. Esa es su función y es considerada de las células importantes en la linfopoiesis. No por su función, pero porque así se la considera, pero posiblemente tal vez por su función. Estudios experimentales demostraron que animales deficientes en interleucina 7 presentan marcada disminución de linfocitos. Los linfocitos B completan gran parte de la maduración de la médula ósea amarilla, o sea, de la médula ósea. Durante este proceso se desarrolla los receptores específicos conocidos como inmunoglobulinas de membrana. Cada linfocito B produce receptores únicos capaces de reconocer antígenos determinados. Este fenómeno se logra mediante la recombinación genética de segmentos V, D y J. La recombinación genética constituye uno de los eventos más extraordinarios de la biología inmunológica. Gracias a este mecanismo, el organismo puede generar millones de receptores distintos utilizando una cantidad relativamente limitada de genes. Abbas en inmunología celular y molecular explica que esta diversidad es esencial para enfrentar la enorme variedad de microorganismos existentes. Durante la maduración de los linfocitos B ocurre un proceso denominado selección negativa. Los linfocitos que reconocen antígenos propios con alta afinidad son eliminados mediante apoptosis. Este mecanismo evita respuestas autoinmunes potencialmente dañinas. Los linfocitos T, en cambio, abandonan la médula ósea en estado inmaduro y migran hacia el timo. Allí completarán procesos complejos de maduración y selección inmunológica. Por esta razón, el timo se considera un órgano linfoide primario que es indispensable para la inmunidad celular. Además de producir linfocitos, la médula ósea funciona como un reservorio inmunológico. Numerosos linfocitos de memoria pueden alojarse en la médula durante años. Y esto explica por qué algunas respuestas inmunológicas persisten incluso décadas después de una infección o que ocurra la vacunación. En términos clínicos, alteraciones medulares pueden afectar gravemente la linfopoiesis. Enfermedades como las leucemias o aplasias medulares, mielodisplasias o infiltración tumoral alteran la producción normal de las células inmunológicas. Asimismo, tratamientos como la quimioterapia, la radioterapia pueden provocar inmunosupresión severa debido al daño sobre las células hematopoyéticas. La página 3, el timo es un órgano linfoide primario, fundamental para la maduración de los linfocitos T. Se localiza en el mediastino anterior detrás del esternón. El esternón está en la parte central del tórax y delante del corazón. Su tamaño es mayor durante la infancia y la adolescencia y logra alcanzar una máxima actividad funcional en etapas tempranas de vida.
Luego experimenta involución progresiva, siendo reemplazado parcialmente por tejido adiposo. Histológicamente, el timo presenta una cápsula de tejido conectivo que permite que emite tabiques hacia el interior formando lobulillos. Cada lobulillo posee dos regiones claramente diferenciadas, corteza y médula. La corteza tímica contiene gran cantidad de linfocitos inmaduros, denominados linfocitos, timocitos. Estos linfocitos se denominan timocitos, eh, pues son inmaduros. La médula posee menor densidad celular y contiene estructuras características y llamadas, estas estructuras se llaman corpúsculos de Hassall. Los timocitos ingresan al timo desde la médula ósea a través de la circulación sanguínea. Una vez dentro del órgano, inician complejos procesos para diferenciarse molecularmente. Durante este trayecto adquieren receptores específicos conocidos como TCR, T Cell Receptor, receptor de las células T, esencialmente para el reconocimiento del antígeno. Uno de los eventos más importantes en el timo es la selección positiva. En este proceso sobreviven únicamente los linfocitos capaces de reconocer moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, MHC. Los linfocitos que no reconocen estas moléculas mueren por apoptosis debido a la falta de señales de supervivencia. Posteriormente ocurre la selección negativa. Allí se eliminan linfocitos que se relacionan intensamente contra antígenos propios. Este proceso es indispensable para prevenir inmunidad. Se calcula que más del 90% del timo de timocitos mueren durante la maduración tímica, debido a estrictos mecanismos selectivos. Los linfocitos T maduros pueden diferenciarse en varios subtipos funcionales. Los principales son los linfocitos T helper, CD4, y los linfocitos T citotóxicos, CD8. Los linfocitos T CD4 em, y linfocitos T reguladores, eh, cada uno de estos cumple funciones que son específicas, como eh, ayudar y destruir dentro de la respuesta inmunológica. Por ejemplo, los linfocitos T helper coordinan en respuestas inmunitarias mediante liberación de citocinas, que ponen en funcionamiento a los macrófagos y estimulan también a los linfocitos B y favorecen la proliferación celular. Los linfocitos T citotóxicos destruyen a las células que estén infectadas por virus o por células tumorales. Los linfocitos T reguladores participan en el control de la tolerancia inmunológica. En el inmunólogo Charles Janeway describía el timo como una escuela inmunológica, donde los linfocitos aprenden a distinguir entre lo propio y lo extraño. Esta metáfora refleja la complejidad educativa del órgano. La involución tímica asociada al envejecimiento tiene implicancias importantes con la edad. Disminuye la producción de nuevos linfocitos T, contribuyendo a la inmunosenescencia. Esto podría explicar parcialmente por qué en adultos mayores se presenta mayor susceptibilidad a infecciones y menos respuestas en las vacunas. Alteraciones en el timo pueden generar enfermedades que pueden ser bastante serias, como el síndrome de DiGeorge, por ejemplo, implica el desarrollo deficiente del timo, lo que provoca una inmunodeficiencia severa. Y como en el caso del VIH, podemos entender que las inmunodeficiencias son bastante serias. Asimismo, tumores tímicos llamados timosomas pueden asociarse con enfermedades autoinmunes como las miastenias gravis. Los linfocitos constituyen las células centrales de la inmunidad adaptativa. Morfológicamente son células redondeadas, con un núcleo grande y escaso citoplasma. Aunque microscópicamente parecen similares, funcionalmente presentan enorme diversidad. Existen tres grupos principales de linfocitos: los linfocitos B, linfocitos T y células NK. Cada uno tiene un origen y mecanismos de funcionamiento y funciones específicas.
Los linfocitos B participan principalmente en la inmunidad tumoral, los linfocitos T en la inmunidad celular y los linfocitos E y las células NK en la inmunidad innata citotóxica. Los linfocitos B reciben su nombre de la bolsa de Fabricio en aves, que es un órgano donde fueron descritos en el inicio. En humanos maduran en la médula ósea. Su función principal consiste en producir anticuerpos cuando reconocen un antígeno y reciben señales de puesta en funcionamiento. Se diferencian en células plasmáticas productoras de inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son proteínas especiales capaces de unirse específicamente a antígenos. Existen cinco clases principales: IgG, IgM, IgA, IgE y IgT. Cada una posee propiedades particulares. Por ejemplo, el IgG atraviesa la placenta y proporciona la inmunidad al recién nacido. El IgA protege a las mucosas. El IgE participa en las alergias y en las defensas contra los parásitos. Los linfocitos T se clasifican según marcadores de membrana y funciones. Los CD4 coordinan la respuesta inmunológica mediante las citocinas. Los CD8 destruyen células alteradas mediante la liberación de perforinas y granzimas. Los T reguladores controlan las respuestas excesivas y previenen la inmunidad. Las células NK, aunque derivan del linaje linfoide, forman parte de la inmunidad innata. Tienen la capacidad de destruir células infectadas o tumorales sin la necesidad de una sensibilización previa. Su actividad depende del equilibrio entre las señales de activación y las de inhibición. Durante la activación inmunológica, los linfocitos experimentan la expansión clonal. Esto quiere decir que un linfocito específico prolifera generando miles de células idénticas que son capaces de reconocer el mismo antígeno. Este fenómeno explica la eficacia de las respuestas inmunológicas específicas. Otro concepto esencial es la memoria inmunológica. Después de una infección, algunos linfocitos persisten durante años como unas células de memoria. Ante nuevas exposiciones al mismo antígeno, responden de forma más rápida e intensa. Este principio constituye la fase fisiológica de las vacunas. Desde el punto de vista metabólico, los linfocitos que han sido puestos en funcionamiento requieren grandes cantidades de energía. Incrementa la captación de glucosa, la síntesis proteica y la actividad mitocondrial. La el inmunometabolismo es actualmente un campo de investigación muy importante. Numerosos autores han destacado la interacción entre sistema nervioso e inmunológico. El estrés crónico, por ejemplo, puede alterar la linfopoiesis mediante la liberación de glucocorticoides. Esto demuestra que factores psicológicos también influyen sobre la producción y la función linfocital. En enfermedades hematológicas malignas, los linfocitos pueden proliferar de manera descontrolada. Esto ocurre en las leucemias y los linfomas. En estas patologías, las células alteradas reemplazan poblaciones normales y comprometen funciones inmunológicas. La comprensión profunda de la linfopoiesis tiene gran relevancia clínica y permite entender las bases de las vacunas y de las inmunoterapias, también de trasplantes y enfermedades autoinmunes e inmunodeficiencias. Actualmente hay terapias como la de CAR-T que presentan unas aplicaciones avanzadas que derivan del conocimiento sobre el desarrollo y también sobre las funciones de los linfocitos. La linfopoiesis no ocurre de manera aislada, sino que depende de un sistema complejo de regulación molecular y celular.
Dentro de este sistema participan las citocinas, factores de crecimiento, receptores de membranas, genes reguladores y mecanismos epigenéticos. La coordinación precisa de todos estos elementos permite mantener un equilibrio entre producción y la maduración, así como la eliminación de los linfocitos. Las citocinas son proteínas pequeñas que funcionan como mensajeros químicos entre las células inmunológicas. Diversos autores han considerado el lenguaje del sistema inmunitario entre las más importantes para la linfopoiesis. En el caso de la interleucina 7, las citocinas son proteínas pequeñas que funcionan como mensajeros químicos entre las células inmunológicas. Diversos autores consideran el lenguaje del sistema inmunitario entre las más importantes para la linfopoiesis. Se encuentran las interleucinas, especialmente la 7, la 2, la 4, entre otras. Cada de estas interleucinas tiene participación en etapas específicas del desarrollo linfocitario. La interleucina 7 es esencial durante las primeras etapas de la diferenciación linfoide. Se produce principalmente en células estromales de la médula ósea y el timo. Su función principal consiste en promover supervivencia celular, evitando así la apoptosis de progenitores linfoides. Estudios experimentales en ratones deficientes de interleucina 7 han demostrado la reducción de forma severa de los linfocitos T y los B. La interleucina 2, descrita inicialmente como factor de crecimiento de las células T, participa principalmente en la proliferación y la expansión clonal de linfocitos activados. Abbas señala que la citocina es fundamental para el mantenimiento de tolerancia inmunológica, debido a que también estimula linfocitos T reguladores. La interleucina 15 desempeña un papel importante en el desarrollo de las células natural killer. Sin esta citocina, la producción y la supervivencia de dichas células disminuye considerablemente. Asimismo, participa en el mantenimiento de los linfocitos T de memoria. Desde el nivel genético, numerosos factores de transcripción controlan la linfopoiesis. Este, entre los más importantes destacan Icarus, Pu.1, Notch1, GATA3, E2A. Estas moléculas regulan la activación y el silenciamiento de los genes específicos durante la diferenciación celular. El sistema Notch constituye un mecanismo fundamental en la diferenciación hacia los linfocitos T. Cuando progenitores linfoides llegan al timo, la activación de los receptores Notch induce los compromisos hacia el linaje T y bloquea la diferenciación hacia los linfocitos B. Este fenómeno demuestra cómo señales ambientales, modificando el destino celular, la apoptosis es otro mecanismo crucial en la regulación de la linfopoiesis. Muchas células precursoras son eliminadas debido a los errores genéticos y a los reconocimientos inapropiados de antígenos propios. Este proceso evita la acumulación de células defectuosas que sean potencialmente peligrosas. El equilibrio entre la proliferación y la muerte celular depende de las proteínas reguladoras, como por ejemplo la BCL2 o VAX y caspasas. Alteraciones en estos mecanismos pueden llegar a favorecer cánceres hematológicos. Además, la regulación genética, además de ella, la linfopoiesis también está influida.
por otros factores como los hormonales. Los glucocorticoides liberados durante el estrés de tipo crónico disminuyen la proliferación linfocitaria y favorecen a la apoptosis. Por esta razón, pacientes sometidos a estrés prolongado o crónico disminuyen la proliferación linfocitaria y favorecen la apoptosis. Y bueno, en esta razón, según esto, por esta razón, pacientes que están sometidos a un estrés prolongado podrían presentar inmunosupresión. Las hormonas sexuales también influyen sobre la actividad inmunológica. Se ha observado que estrógenos tienden a estimular ciertas respuestas inmunes, mientras la testosterona puede ejercer efectos inmunosupresores moderados. Esto ayuda a explicar algunas diferencias inmunológicas entre hombres y mujeres. En años recientes, la epigenética ha adquirido enorme relevancia en inmunología. Modulaciones epigenéticas como la metilación del ADN y la acetilación de las histonas regulan la expresión génica sin alterar la secuencia genética. Estos mecanismos son fundamentales para la diferenciación específica de linfocitos. La comprensión de estos mecanismos reguladores permitió el desarrollo de nuevas terapias inmunológicas que actualmente existen mecanismos biológicos que están dirigidos contra las citocinas específicas, además de terapias génicas que se orientan a la corrección de alteraciones inmunológicas. Los órganos linfoides se clasifican en órganos linfoides primarios y secundarios. Y los órganos primarios son aquellos donde los linfocitos se originan y maduran inicialmente. Los secundarios son sitios donde los linfocitos interactúan con antígenos y desarrollan respuestas inmunitarias específicas, efectivas. Los órganos linfoides primarios son la médula ósea y el timo. La médula ósea maduran los linfocitos B y originan precursores de los linfocitos T. En el timo ocurre la maduración y la selección de los linfocitos T. Los órganos linfoides secundarios incluyen a los ganglios linfáticos, el vaso, las amígdalas, las placas de Peyer y el tejido linfoide asociado a mucosas MALT. Estos órganos funcionan como centros de activación inmunológica. Los ganglios linfáticos son pequeñas estructuras encapsuladas distribuidas a lo largo de los vasos sanguíneos. Actúan como filtros biológicos que atrapan a microorganismos y partículas extrañas presentes en la linfa. Histológicamente, los ganglios presentan corteza, paracorteza y médula. La corteza contiene principalmente linfoides, linfocitos B, organizados en folículos. La paracorteza es rica en linfocitos T. Esta organización anatómica facilita la interacción celular eficiente. Cuando un antígeno ingresa al organismo, células dendríticas lo captan y migran hacia los ganglios linfáticos. Es allí donde presentan fragmentos antigénicos y linfocitos T mediante moléculas MHC. Este proceso desencadena la puesta en funcionamiento de la inmunología. El vaso es el órgano linfoide secundario más grande del cuerpo. Lo localizamos en el cuadrante superior izquierdo del abdomen. Su principal función inmunológica consiste en el filtrado de la sangre y eliminar los microorganismos circundantes. El vaso tiene dos regiones principales, la pulpa roja y la pulpa blanca. La pulpa roja participa en la destrucción de los eritrocitos envejecidos y la pulpa blanca contiene tejido linfoide rico en linfocitos y participa de forma activa en las respuestas inmunológicas. Las amígdalas constituyen agregados linfoides que se localizan en la faringe.
Forman parte de la primera línea defensiva contra los microorganismos que son inhalados o que son ingeridos. Debido a la ubicación estratégica, participan de forma continua en la vigilancia inmunológica. El tejido linfoide es asociado, asociado a mucosas, representa una de las estructuras inmunológicas más extensas del organismo. Incluyen las placas de Peyer intestinales, el tejido bronquial y tejido genitourinario. Estas estructuras protegen superficies mucosas expuestas al ambiente externo. Las placas de Peyer contienen abundantes linfocitos y células especializadas denominadas células M. Estas células capturan antígenos luminales y transfieren hacia las células inmunológicas y subyacentes. Diversos autores destacan la importancia del destino y la inmunidad. Se calcula que gran parte de las células inmunológicas del cuerpo se encuentran asociadas al tracto gastrointestinal. La microbiota intestinal interactúa constantemente con el sistema inmune y modula el desarrollo linfocitario. La circulación continua de linfocitos entre la sangre, la linfa y los órganos linfoides se denomina reticularización linfocitaria. Este mecanismo permite una vigilancia eficiente en todo el organismo. Pero a diferencia de los linfocitos B, representa uno de los procesos más importantes la diferenciación de los linfocitos B. Esta representa uno de los procesos más importantes dentro de la linfopoiesis. Estas células son responsables de la inmunidad tumoral y de la producción de anticuerpos, elementos que son esenciales en la defensa contra las bacterias, las toxinas y también contra los virus que son de tipo dañinos, patógenos. El desarrollo de los linfocitos B ocurre principalmente en la médula ósea. Durante este proceso, las células precursoras experimentan múltiples cambios genéticos y moleculares que culminan en la expresión de receptores antigénicos funcionales. La primera etapa responde al progenitor linfoide común. Posteriormente que aparezcan las células pro-B, las pre-B, finalmente los linfocitos B inmaduros. Cada etapa se caracteriza por la expresión específica de las proteínas de membrana y la reorganización genética progresiva. Uno de los fenómenos más relevantes es la recombinación V